Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. ¿Qué está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela? Que ha provocado una alerta máxima. Tal vez no lo sabes, pero actualmente hay un enfrentamiento brutal entre el ejército venezolano y grupos ilegales colombianos, lo que ha provocado que en el lado colombiano de la frontera haya miles de refugiados que tuvieron que escapar de su hogar y no saben qué pasará en su futuro. Y en cambio, en el lado venezolano hay cada vez más tanques y soldados. Lo peor y lo más triste es que se calcula que de los 5.000 que han tenido que escapar, casi la mitad son niños. Y es que en la zona ya ha habido bombardeos, ataques y hasta desapariciones. Pero según expertos, el desinterés de las autoridades de ambos países y el descontrol ha hecho que el problema cada vez se haga más y más grande. Y ha provocado que no se sepa cuántos heridos hay, ni cuántos fallecidos, y ni siquiera se sepa quién ha provocado esta crisis y qué busca con ella. Ahora bien, el problema en esta frontera no es nuevo. El lugar está acostumbrado al conflicto. Pero la situación en este momento realmente ha llegado a un momento crítico. Los gobiernos de ambos países se acusan mutuamente de no hacer nada. Incluso todo es peor, porque los dos países rompieron relaciones hace 2 años. Es por eso que no tienen comunicación sus gobiernos de manera oficial. Y esto lo están aprovechando los grupos para tomar el control de la zona y abusar de los inocentes. Pero según expertos, ¿qué es lo que está pasando realmente? El problema lleva años, pero la situación actual comenzó el 21 de marzo del 2021, cuando los habitantes de La Victoria, un municipio venezolano, oyeron gritos y bombardeos y tuvieron que escapar de sus casas y cruzar el río hacia el municipio colombiano de La Arauquita. Desde ese momento la lucha, los enfrentamientos y las desapariciones no han cesado. Tras lo anterior, llegaron las Fuerzas de Acciones Especiales, conocidas como FAES, que son un poderoso comando de la Policía de Venezuela. Ellos intentaron tomar el control de la zona, y de manera oficial han asegurado haber detenido 31 personas, destruido 9 campamentos ilegales y desactivado 6 artefactos explosivos. Aún así la situación está lejos de ser controlada. El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado que quienes están generando el problema son grupos armados colombianos que cuentan con la protección y tolerancia del gobierno de Colombia. Y todavía la acusación ha ido mucho más allá, ya que incluso el gobierno de Venezuela ha asegurado que esto es parte de un plan imperialista para derrocar a Nicolás Maduro, promovido por Estados Unidos con el apoyo de Colombia. Sobre la acusación, el gobierno de Colombia se ha defendido, asegurando que todo es culpa de Nicolás Maduro y que el presidente venezolano está pagando el precio de su complicidad con guerrilleros. Y que ahora el gobierno de Colombia, más que una lucha, lo que está intentando es ayudar a la gente que ha tenido que escapar de sus hogares, sin importar que son venezolanos o colombianos. Ahora bien, esta zona ha sido durante años un paso clave para las rutas de sustancias ilegales. Es por eso que ahí se hacen muchos actos ilícitos. Eso sí, el control de la zona lo ha tenido desde los años 80 el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el cual es un grupo insurgente colombiano de extrema izquierda y de orientación revolucionaria que opera en Colombia y Venezuela, que se define a sí mismo como marxista-leninista y pro-revolución cubana. Pero actualmente hay presencia de otros grupos armados, los cuales se creen son disidentes de las FARC. Las FARC, que significa las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fueron una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda, fundada en 1964 con el objetivo de establecer un Estado socialista en Colombia, los cuales en su historia hicieron terribles actos delictivos. Pero en el año 2016 las FARC firmaron con el apoyo logístico de Venezuela un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Pero varios grupos de las FARC no estuvieron de acuerdo con esto, y a esos grupos se les llama las disidencias de las FARC. Serían algunos de estos grupos los que estarían enfrentándose al ejército de Venezuela en la frontera entre Venezuela y Colombia. Ahora bien, expertos en frontera y seguridad aseguran que los movimientos insurgentes colombianos siempre habían pactado la paz con las autoridades venezolanas. Esto con acuerdos no públicos, como repartición de zonas y aceptación de ciertos límites. Pero ahora se estarían enfrentando entre sí porque se habría roto algún acuerdo secreto, el cual no se sabe realmente qué es. Y es que realmente de la situación en el lugar no se conoce casi nada. Lo único que ha dicho el gobierno de Venezuela es que 4 militares han fallecido en combate. Pero ese es el único dato oficial que han dado. Todo lo demás lo han guardado en secreto. Ahora bien, si lo que pasa en la frontera con Venezuela ya es algo complicado, todo llega a otro nivel en Colombia, porque el país está viviendo una situación bastante difícil, ya que en los últimos meses ha aumentado la violencia en ciertas zonas, e incluso ha habido ataques a líderes sociales. Por tal manera la pregunta es, ¿en qué va a terminar todo? Bueno, según expertos, el ELN, es decir, el Ejército de Liberación Nacional, es probablemente quien pueda mover la balanza, ya que como te comenté, ellos tienen el mayor poder militar en la zona, y no se sabe todavía si van a apoyar la disidencia de las FARC o al Ejército de Venezuela. Por otra parte, no se sabe hasta dónde será capaz de llegar el gobierno de Venezuela, sobre todo sabiendo que el gobierno de Colombia ni siquiera reconoce a Maduro como presidente y que no hay canales de comunicación entre ambos países. Además, según especialistas, lo que ocurre entre Colombia y Venezuela está siendo visto,
perseguido e incluso apoyado por las grandes potencias. Estados Unidos apoyando al gobierno de Colombia y China y Rusia apoyando al gobierno de Venezuela. Sí, hasta este nivel ha llegado el problema. Tristemente, mientras esto sucede, miles de inocentes colombianos y venezolanos en esa frontera están sufriendo. Ahora tú ya sabes lo que está pasando. Dime qué opinas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete ya a este canal Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes Tu Cosmópolis 2 y mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.